Bienvenidos a la mejor escuela del mundo mundial y de este bonito país llamado Internet. Mi nombre es Super Javi y te doy la bienvenida como cada lunes a este live donde platicamos de todos los temas que tú quieras. Yo soy tu amigo el profe Javi, profesor especializado en adolescentes. Bienvenido, bienvenida. Si eres nuevo en la cuenta, coméntame para saber quiénes son los nuevos, o si ya tienes tiempo siguiendo esta cuenta, por favor, coméntame desde hace cuánto sigues esta cuenta. Pues miren, super mamás, desde hace más de 10 años me he dedicado mi vida a ayudar a adolescentes a aumentar su autoestima y a enfocarse en activar su superpoder, entendido como su propósito de vida, sus dones y talento. Debido a que en pandemia me quedé sin muchas conferencias y proyectos que tenía, empecé a compartir lo que ya hacía desde hace muchos años en redes sociales y explotó. De repente mis cuentas crecieron a los niveles que están ahorita, y una cantidad loca de gente empezó a querer estar conmigo en los cursos y en las consultas, y debido a que era tanta la cantidad de gente y no los podía atender a todos porque necesito dormir, comer, voy a clases de deporte y tengo familia, pues debido a eso, a la gran cantidad de personas en los grupos empezaron a ir muy bien. Pero aún así, había mamás que querían hacerme una pregunta o dos preguntas. Ok, aquí Rocío me está comentando algo interesante. ¿Qué hacer si mi hija de 16 años constantemente le llegan críticas? Que no les cae bien a los demás, aunque eso no es cierto. Que mira fea y gorda, aunque no sea así. Ella es linda y cae bien, pero se mira ella totalmente diferente. Miren, vamos punto por punto. Me voy a enfocar en contestarla a Rocío. 1. El adolescente tiene una audiencia dentro de su mente. Así como yo tengo una audiencia aquí que les agradezco mucho por estar conectados, y ustedes saben que les entrego lo mejor de mí. Entonces, un adolescente Rocío tiene una audiencia dentro de su mente. Esa audiencia la aplaude o la juzga. Esa audiencia son las voces que ella se imagina de sus amiguitos y compañeros de la escuela. Entonces, contexto, ¿por qué mi adolescente de repente le llegan ideas críticas? Porque yo no sé por qué los adolescentes tienen una voz interna. Esa voz puede ser la voz de su superhéroe interno o puede ser la voz del burlón. Para los que ya han estudiado el diplomado conmigo, esa es la clase número 3 del nivel 1. Ahora, ¿cuál es la voz del superhéroe? La voz que te dice: yo soy suficiente, eres valioso. Y si eres creyente, afirmaciones positivas de que Dios está conmigo, ¿a quién debo de tener? ¿Qué pasa? Que ahorita en tu hija de 16 años la voz que está ganando es de la audiencia del equipo burlón, referencia aquí a la comunidad, al diplomado. Entonces ella también está pasando por dismorfia corporal, que se ve al espejo y por su baja autoestima, si ella está delgada, se siente gorda. Y esto, Rocío, puede tener algunas causas. Por ejemplo, una de las causas es la edad, los cambios, la poda neuronal. Está el cerebro de tu hijo y de manera natural, como se está desarrollando su cerebro, en especial esta parte que está atrás de tu frente, que es la corteza prefrontal, hay una poda neuronal donde ciertas cosas que tu hija ya sabía o que tú asumías que ella ya sabía, las olvida y vuelve a generar una creencia de esas mismas cosas. Y en esta etapa de la poda neuronal es normal y hasta a veces sano que los chicos experimenten una baja autoestima para después reconstruir su amor propio. Otra de las causas raíz podría ser que haya una persona o dos que la critiquen en la escuela. Y por esa única persona o dos personas o un grupito de 3 personas, ella piensa que todos a mi alrededor me odian. Porque fíjate cómo es la mente del adolescente. Una persona le dice: oye, es que me caes mal. Entonces ella globaliza y dice: ay, es que todos me odian. Pero no hay que globalizar, hay que ser específico. A ver, cuando tú dices todos, ¿quién es? No, mamá, que es una niña. ¿Cómo se llama esa niña? Claudia. Ok, entonces ya no es le caigo mal a toda la escuela, es le caigo mal a Claudia.
¿por qué crees que le caigas mal a Claudia? ¿Y por qué le puede caer mal a tu hija a Claudia? Puede ser por diferentes razones. Puede ser porque nadie es monedita de oro y no hay absolutamente nada. Todavía no se ha inventado nada en este mundo que le guste a todo el mundo. Por ejemplo, el dinero. Hay personas que están peleadas con el dinero. Ni siquiera el dinero le gusta a todo el mundo. Dios. Hay mucha gente que es ateo o gente que aún abiertamente está en el equipo contrario a Dios. Entonces no hay nadie ni nada que le caiga bien a todo el mundo. Y desde tiempos inmortales, entonces Rocío, las causas de la autoestima. Una es que la mente del adolescente tiene una voz interna o una audiencia interna, puede ser positiva o puede ser negativa. En el diplomado los explico como el superhéroe o el burlón. Dos, que el adolescente tiende a generalizar. Si le caigo mal a una sola persona específica, el adolescente llega a pensar que le cae mal a toda la escuela. 3. Hablamos de dismorfia corporal, que significa que te ves al espejo y aunque tú tengas un cuerpo agradable, el adolescente se ve como feo, como no agradable, como gordito. Entonces eso se debe también a causas que puedan llegar a ser de la misma poda neuronal y a volver a crear una nueva identidad. Porque el cerebro adolescente necesita volver a generar una nueva identidad. Es como esta computadora que cuando la apago me dice, ¿quieres actualizar y reiniciar? ¿O quieres actualizar y apagar? ¿O quieres solo apagar? Ok, la computadora se necesita actualizar. Entonces, en ese inter donde se está actualizando, puede hacer que ahí haya cabida para algunos chicos, como la hija de Rocío, para la baja autoestima. Entonces, si ella cuando está actualizando, siguiendo el ejemplo de las computadoras, su identidad, y llega un niño loco, bromista, haciéndose el graciosito, se burla de ella, ajá, es que tú estás fea o cualquier cosa, tú no le caes bien a los demás. Ella se lo toma personal, lo hiere en su autoestima y ella, si le da cabida directa, se le genera una herida. Entonces, si esa herida no se trabaja, Rocío, tu hija la asume por cierta. Ese niño bromista del ejemplo que le dijo, es que tú estás fea, ella, oh, se lo clavó y se escribió en su mente, es que tú estás fea, y entra a formar parte de su identidad. Y todo esto que te estoy platicando de las maneras que Dios me da a entender se explica de manera gráfica, bonita y entendible en la película de Inside Out 2, Intensamente 2. Ahí se explica de manera perfecta. Ahora, ¿cómo trabajar en la autoestima de tu hija, Rocío? Ya analizamos las raíces, las causas raíz. Ahora la siguiente fase sería cómo trabajar y aumentar su autoestima. Continuamos con el caso de Rocío y es el caso inicial. Me dice que no hay nadie que verbalmente le diga que no le cae bien. Eso, mira, ya es bueno. ¿Por qué? Porque hay niños que caen en escuelas donde sí sufren bullying, acoso escolar o chicos los molestan abiertamente. Ella se lo imagina y aún a pesar de estudiar las distorsiones cognitivas no se lo cree. Esto es interesante, Rocío, y también tenemos que ser sinceros y hablar que hay y hoy lo hablaba con los niños, hay ciertos puntos de la autoestima que no se pueden sanar más que con ayuda psiquiátrica y con ayuda de medicación. Si tú piensas que el caso de tu hija es muy fuerte, más allá de algo anímico, que ya es algo hormonal, que tú ves que podrá estar en ansiedad o en depresión, es importante acudir con un profesional y te tengo que decir, yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Entonces, si tú ya ves que es algo que no es solamente mental, de mentalidad, sino ya es algo anímico o hormonal, sí es importante que vayan con un psiquiatra que los pueda diagnosticar. Que ojo, ir con un psiquiatra o con un psicólogo está bien, está de moda. Mucha gente piensa, ay, vas a ir a loquero, es porque estás mal, es porque estás loca. No, es porque cuido de mi salud mental. Una mamá nos lo dice, profe, yo soy psicóloga y también tengo que ir al psicólogo. Pues sí, yo soy profesor y también voy al psicólogo, mi esposa va, no tiene nada que ver. Y a esta generación de millennials y todas estas nuevas paternidades ya tienen muy normalizado poder ir al psicólogo o poder ir al psiquiatra. Así que sí tienes que saber, Rosy, que puede haber puntos donde ya no sea algo
que sea solo actitudinal, sino puede ser algo ya más profundo. Entonces ahí sí hay que acudir con un profesional de la salud mental, ¿ok? O puede ser también, Rocío, puede ser, no te me asustes, no te quiero asustar, que simplemente ella no logre conectar por sus gustos personales con niños de su escuela y que por eso tenga toda esta serie de pensamientos, que tal vez no ha encontrado un grupito, una bolita de niños que la acepten de manera incondicional. ¿Qué pasa? Las escuelas hoy en día entran niños de todo tipo. Y coincidir en gustos, aficiones con niños de tu escuela muchas veces es improbable. No imposible, pero improbable. Y hay veces que un niñito entra a una escuela, una buena escuela, una escuela linda, una escuela donde los papás hicieron un esfuerzo porque el niño entrara, pero simple y sencillamente no encontró nadie con sus mismos gustos y aficiones. Hoy, hablando de aquí de lo que traigo en la mente, que es el curso que estaba dando antes de entrar aquí, una niña nos contó: profe, en mi escuela a nadie le gusta el K-pop. Para los que no saben lo que es K-pop, es la música coreana. Entonces me molestan, se burlan de mí y no tengo amigos. Entonces ahí, como es una sesión grande de 100 niños, hay niños de toda Latinoamérica. Yo les pregunté: a ver, niños de aquí, ¿a quién le gusta el K-pop? Y aproximadamente 10 niñas y niños levantaron la mano. Después les dije: a ver, niños, ¿quién le gustaría ser amigo de Juana? Y todos empezaron: yo, profe, yo, profe. Entonces, ¿qué pasa en una convivencia digital? A diferencia de una convivencia local, que en lo digital puedes encontrar gente de diferentes países con diferentes gustos y a lo mejor el problema no era que no eras bueno para ser amigos. Tal vez el problema es que en esa secundaria o esa escuela donde tú estás en tu localidad no hay niños que tengan los mismos intereses y gustos que tu hijo. Tal vez tu hijo es bien buena onda y va a ser bien aceptado, solamente está en un entorno donde por azares del destino se juntaron puros niños que no les gusta lo mismo que a tu hijo. Entonces Norma me pone aquí: mi hijo en la escuela se cohíbe mucho, no es muy expresivo. También podría ser el factor de la escuela, que la escuela no propicie pues que él se exprese y que tenga buenos amigos. Me encanta que Rocío, bien optimista y con lo que le he comentado, está feliz. Lo único que te diría, Rocío, es que este es un proceso. Y en lo que yo no estoy de acuerdo con personas que se dedican a lo mismo, a dar cursos o a dar conferencias, es que te dan un curso, una conferencia y dices: ah, ya, listo. No, es un proceso. Es como ir al gimnasio. No por ir al gimnasio un día o una semana vas a tener un cuerpo increíble. No por ir a la iglesia un fin de semana ya me sentí bien. No, es un proceso. Ser mamá de un adolescente es un proceso continuo. Y yo te agradezco a ti, Rocío, que nos hayas elegido a nosotros para acompañarte en este proceso. Dice la familia Rivera Martínez: hola, ¿cómo puedo ayudar a mi hija de 10 años a manejar su percepción sobre conflictos familiares? Cuidamos mucho de manejar los conflictos como pareja lo mejor posible, pero cuando tenemos una discusión creo que se deprime y se preocupa mucho. Primero que nada, familia Rivera Martínez, les mandamos un saludo, gracias por estar aquí. Y tal vez a lo que tú me estás queriendo explicar es que te preocupa que cuando entre mamá y papá hay una discusión, el niño se asusta demasiado, se mete al cuarto, se deprime y se pone triste. ¿Ok? Hay que analizar qué está pasando y si ha habido alguna situación fuerte que ella tal vez haya vivido en casa de otro familiar y que hay que ser bien cuidadoso y hasta paranoico si tú quieres. Que no haya vivido ella violencia de algún tipo en casa de un familiar, del abuelito, de los tíos. Más vale prevenir, digo, a lo mejor y no. Se ve que son una gran familia, pero hay que intentar buscar la raíz de por qué ella está actuando con este miedo, con esta depresión y con esta ansiedad. Tal vez lo está imitando de alguno de sus padres que tiene un perfil un poco ansioso, que es normal y es sano, no pasa nada. Aquí no lo decimos desde un juicio. O bien ella se preocupa demasiado porque tiene miedo. Hay que buscar la raíz y una vez que la entendamos va a ser mucho más fácil decirle y explicarle que está bien tener confrontaciones, está bien cuestionar a las personas. De hecho, digo, no quiero hablar nada más de las conferencias, sino en las conferencias yo les invito a ver, vamos a debatir. Ustedes niños, por ejemplo, en el curso No tengas novia en la secundaria, entraron algunos niños de 14 y los niños de 14 traían otras ideas y nos pusimos a debatir porque discutir o no estar de acuerdo o hacer debate
también es bueno y también es parte la confrontación y las discusiones, los conflictos nos ayudan a crecer. Entonces, pero si ella, te digo, actúa de una manera con un miedo irracional o con una depresión irracional, a lo mejor hay algo ahí, una pieza en rompecabezas que no estamos viendo. Sería interesante analizarlo desde este punto de vista. Pero desde el punto de vista que yo trabajo, que es desde el punto de vista educativo, hacerle entender que los conflictos son buenos. Los conflictos nos ayudan a crecer. Los conflictos nos permiten tener desarrollo de personaje, como las películas. Mira, dile, oye, en esta película tu personaje se enfrentó a varios conflictos y a raíz de eso creció, evolucionó como ser humano y ahora es una mejor persona. Un ejemplo que se me viene a la mente es Toy Story. Gracias al conflicto, el personaje creció. Entonces, si lo quieres abordar únicamente de la manera en la que yo lo trabajo, que es la educación, puedes utilizarlo así. Y la maestra Fernanda lo explica de una manera muy linda, que es con los eventos canónicos, que son eventos que te ayudan a evolucionar, pero que tal vez son muy fuertes. Dice Ivy Ro, ¿cómo puedo apoyar a mi hija a confiar en ella? Ella vivió una mala experiencia de burlas de amigos por calificaciones en matemáticas. De ahí perdió la confianza de ella en esta materia. Ivy, esto se tiene que reconstruir. Imagínate que era una torre de naipes y luego la tiraron. Ella la tiene que empezar a volver a construir poco a poco. ¿Y cómo ganar confianza? O en términos diferentes, si alguien lo ha escuchado, dígame, ¿cómo vencer el síndrome del impostor? De que es que no soy bueno, no, es que yo en matemáticas no se me da aprendiendo matemáticas. A ver, va de nuevo. Tenemos que reconstruir su creencia en ella misma, su autoconfianza en una habilidad en específico. ¿Cómo podemos retomar esa confianza en esa habilidad desarrollando más a fondo la habilidad? Puede ser viendo videos en YouTube donde se explique de una manera muy clara y muy bonita, utilizando aplicaciones para aprender las matemáticas y estudiando. Aquí, Ivy, te quiero recomendar una película. Si tú me sigues desde hace tiempo, probablemente ya hayas visto que hice un TikTok donde la recomiendo. Se llama Robot Salvaje. Y esa película me encantó porque es la mejor manera que se demuestra cómo construir la autoestima justo en una niña como la hija de Ivy Ro, que está aquí en Facebook comentándonos, que perdió la confianza en sí mismo porque no tenía una habilidad o no era muy buena en esa habilidad. ¿Cuál es la manera de reconstruir su confianza en esa habilidad o en todo su ser? Trabajando en esa habilidad. Entonces, aprendiendo más matemáticas, volviéndose muy buena, y cuando ella ya traiga todo ese conocimiento y haga el examen, el resultado la va a validar y se va a sentir más tranquila. Ok, Yaritza, mira, Yaritza nos cuenta que su hijo, cuando se le quiere corregir, evade la conversación. Hay muy poca comunicación, se ha cerrado, siempre se la pasa molesto y más cuando es corregido. 1. Yaritza, inhala, exhala. Imagínate, sígueme este ejemplo, sígueme la corriente. Tú vas manejando tu auto. A un lado va un copiloto. Pero ese copiloto lo único que hace es decirte, híjole, era alto y te lo pasaste. Cuidado, cuidado, ya está en rojo. Ay, esta música no me gusta, cámbiale. Oye, no, sube el vidrio, ya me dio calor. Y todo lo que hace es corregir tu manera en la que manejas. La pregunta para ti, Yaritza, es, ¿tú volverías a viajar con ese copiloto? Y estoy seguro de que por ahí una mamá me va a decir, profe, si es mi esposo. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Muchas mamás en el momento de querer que su hijo sea perfecto y sea un buen ejemplo para la sociedad, en lo único en lo que se enfocan es en corregirlo. Y aquí toda tu comunicación, Yaritza, hacia quien tu consulta es, bueno, profe, ¿cómo le hago para corregirlo? Porque veo que comete muchos errores. Bueno, te voy a explicar cómo, y aquí, Yaritza, no te desconectes porque ahí va. Te voy a decir cómo lo haría una mamá que no ha tomado estos cursos y cómo lo haría una mamá que ya ha tomado el método IPF. Ahí te va. Una mamá que no ha tomado ninguna capacitación. Es que haces todo mal. Ve, ¿consideras que eso está bien? ¿Así limpias el cuarto? No, pues qué mal, no lo hiciste bien. Hazlo de nuevo. Pero mamá, que esto que lo... Hazlo de nuevo.
Ahora, una mamá que sí tiene desarrollo humano, que se ha capacitado, espera que el niño lo haga, lo hace de una manera bien y lo felicita. Hijo, estoy orgullosa de ti, qué bien lo hiciste, te aplaudo. Ahora, ¿cuál crees que tenga más resultado? ¿El primer comentario, que es agresivo y es hostil, o el segundo, que reafirma esa cosa que hizo bien tu hijo? Porque tu hijo algo tiene que hacer bien. Entonces, lo que te quiero decir es que funciona más cuando reafirmas los buenos comportamientos y las buenas acciones que cuando simplemente estás todo el tiempo queriendo corregir. Y es que muchas veces, y esto pasa en todas las casas de Latinoamérica, y díganmelo si no, en una semana normal, analízalo a una semana, en todas las conversaciones con tu hijo, si las pudieras grabar y las pudiéramos catalogar, ¿cuáles serían órdenes? Levántate, báñate, lávate los dientes, lava tu plato, haz la tarea. ¿Cuántas serían órdenes? ¿Cuántas serían palabras de alivio, palabras de amor? Tú puedes, hijo, te amo, eres maravilloso, Dios te bendiga. ¿Y cuántas serían una plática normal? Oye, hijo, ya supiste del nuevo video, ya supiste de la nueva música, y una plática desinteresada sin ninguna responsabilidad de por medio. A ese tipo de plática, la número 3, yo le llamo vínculo. El vínculo que forman los papás con sus hijos y que no tiene que ver ni con responsabilidades ni con nada. Simplemente es plática y es la conexión humana. Ahora, ¿por qué para mí es tan importante que ustedes trabajen el vínculo con sus hijos? Para que los niños, cuando estén grandes, estén casados y sean millonarios, nos inviten a cenar. Para que en Navidad tus hijos, siendo adultos con sus propios hijos a su vez, o sea, tus nietos, te inviten a la cena navideña o vayan en tu adultez o en tu vejez a cenar contigo. Porque si estás solamente enfocada como mamá o como papá en ver qué está haciendo mal mi hijo para corregirlo, porque yo no tengo ningún error, porque yo le tengo que decir qué está haciendo mal, porque va a arruinar su futuro, ¿qué crees? Está siendo el copiloto desagradable. ¿Y qué pasa en el espectro grande? Cuando pasan los años, esos niños se independizan, tienen su propia familia, les cuesta horrores ir a visitar a la mamá. Ay, es que yo no quiero ir a visitar a mi mamá porque todo lo que hago le parece mal, porque todo lo que hago está mal. Entonces a esos niños se les genera inseguridad porque no se sienten suficientes y porque todo lo que hacen está mal. Muy probablemente, Yaritza, tu hijo esté enojado. ¿Por qué? Porque en base a la comunicación que pones aquí en este comentario, el vínculo que tú tienes es nada más corregirlo, corregirlo, corregirlo. Y yo aquí te preguntaría, ¿cuántas veces durante la semana tienen un espacio para comunicarse de corazón a corazón, él y tú, sin ninguna responsabilidad de por medio? Es decir, que platiquen de cualquier tema loco, de los videojuegos, del anime, que salgan a caminar y que puedan tener una comunicación corazón a corazón. Ok, me dice la familia Rivera. En casa cuidamos mucho esos detalles, pero ahora que lo dices, no pensaba que el resto de la familia también es importante. Gracias y cuidaremos el ambiente que nos rodea. Excelente, familia Rivera, les mandamos un saludo y no le tengan miedo a las discusiones, y el conflicto es parte del proceso y de crecer. Y explíquenle a los niños que tener problemas es parte de la vida. Luego, cuando somos adultos, nos da miedo pedirle un aumento al jefe porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esta pregunta me la hacen muy seguido. ¿Es normal o aceptable que mi adolescente sea introvertido, poco comunicativo? Sí, muchas personas son así, introvertidas, son serios. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y así, muchos niños son así y así es su personalidad. Entonces, hay mamás o papás que se preocupan, ay, profe, es que mi hijo es muy introvertido, no sé qué hacer, pero tal vez el niño simplemente es una cuestión de carácter. Ok, tal vez el niño es melancólico, flamélico, entonces tal vez es una cuestión de carácter. ¿Cuándo es cuando nos debemos de preocupar que él esté aislado, que no conviva con nadie, que ya tú veas un ostracismo? O sea, que está muy aislado, que no convive con nadie, que no tiene amigos y eso lo hace sentir triste. Pero si es simplemente decir su carácter y él está feliz y contento con quien es él, está bien, no pasa nada. Sí, porque muchas mamás piensan, profe, es que mi hijo es introvertido, no va a triunfar en la vida. No, no pasa nada. A veces es una cuestión de carácter. Ok, Marta, fíjense lo mucho que nos comunica aquí Marta. ¿Qué hacer, profe, si mi hijo simplemente no se quiere bajar del auto para ir a la escuela? Con solamente esa pregunta, Marta, nos dices mucho. Yo te preguntaría a ti,
Habla con tu hijo y pregúntale a qué le tiene miedo. ¿Por qué no quiere ni siquiera bajarse del auto? Platica con él y dile qué está pasando, por qué no quieres. Habla con él y probablemente sea lo más probable, lo que se me ocurre aquí en este momento es: hay personas que me molestan. ¿O qué le están haciendo? Es, es fuerte lo que nos dices, Marta. Con una sola frase, Marta, nos dijiste mucho. Hola, tengo un hijo de 12 años y soy mamá soltera. Me cuesta cómo explicarle las cosas de los temas que se hablarían con los papás. No sé si me explico, por supuesto que te explicas, M, no eres la única. Y lo que yo recomiendo en ese caso es que busques un shot de tequila, te lo tomes y hables de frente y directo de esos temas con tu hijo. Que digas a las cosas por tu nombre. Nada de que, ay, el pajarito, ay, el oído. No, no, no. Directo y sin escalas. ¿Qué prefieres? Mira, ahorita es un tema interesante. Ahorita los jóvenes, ¿de dónde se están informando de esos temas? En las series de Netflix. ¿Y qué pasa? Que el otro día estaba yo bien tranquilo viendo una serie en Netflix con mi hijo, queriendo descansar y cenar y ver algo entretenido, una caricatura, y que de repente me salen con que los protagonistas son de una ideología LGTB y que no sé qué, no sé qué tanto. Y lo, espérame, si yo nada más quería relajarme aquí con mi hijo, no de repente tener debates filosóficos sobre las ideologías. Entonces, ahorita ya los jóvenes y los niños están bombardeados por las redes sociales, la música, las propias caricaturas que ya les empiezan a hablar de esos temas. Entonces yo te diría, ¿qué prefieres? ¿Que Netflix, la escuela, la música y la cultura eduquen a tus hijos en esos temas o que los eduques tú? Y mi punto de vista personal es que los eduques tú, porque ese es el rol del papá, de la mamá y de la familia, educarlos tú de esos temas. Independientemente de lo que el mundo grite y lo que el mundo manifieste, tú debes ser la persona que guía a tus hijos en esos temas y explicarles sin pelos en la lengua los temas. María Paula 2015 nos dice: mi hija de 2 años es inteligente y muy despierta, pero no logro que se interese en la escuela. ¿Cómo puedo lograr que tenga autonomía y ganas de estudiar si ella lo ve aburrido? Mira, hay 2 puntos, Paula, y el primero es que yo se las doy. Parte de la misión que tiene este movimiento es hacer que la educación sea divertida. Y es que en la mayoría de las escuelas la educación está de flojera. Ahí en ese punto se la doy a tu hija. 2, no le veo un propósito. Ella no entiende por qué está estudiando la secundaria y de qué me va a servir. ¿De qué me va a servir aprender estas cosas en mi vida práctica? Entonces ella no le ve una conexión con la vida real, con la vida práctica. Entonces ahí la manera en la que nosotros lo trabajamos es ponerle la línea de vida. Si le mira, ¿tú a dónde quieres llegar? No, pues bueno, yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser abogada. Para llegar a ese punto que está aquí en tu línea de vida, antes de llegar ahí, ¿por dónde tienes que pasar? Por la universidad y antes por la prepa y antes por la secundaria. Esto aplica para México, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa si en la secundaria repruebas, no te motivas, no le echas ganas y sacas malas calificaciones? No voy a pasar a la prepa. ¿Me estás diciendo que si no le echas ganas a la escuela, no vas a cumplir tu sueño de ser abogada? Ah, ok. Entonces ahí el adolescente conecta su meta de vida, ser abogado, ser arquitecto, su profesión o el sueño que él tiene con la etapa académica que está viviendo en el presente. Dice Paola: sucede que en mi casa con mi hijo adolescente no acepta ninguna regla y es muy difícil conectar por fuera. ¿Hasta dónde hay que dejar que ellos decidan? Paola, es un excelente tema de conversación. Va de nuevo. La corteza prefrontal es eso, que mi adolescente no quiera escucharme a mí como papá, a los adultos o las reglas. Es la parte de yo quiero ser un adulto independiente, ser un adulto funcional en esta sociedad y soy rebelde. Punto número 1, no te preocupes. En el mundo de los adultos no vemos adultos en las oficinas con camisetas de grupos de bandas de metal, ni vemos adultos con los piercings por toda la cara o con juguetes ahí jugando videojuegos en el trabajo. No, uno es una fase, es una etapa. Y te voy a enseñar un mantra, una frase que te va a ayudar. Vas a poner tus manos así, vas a inhalar, va a exhalar y van a repetir:
Esto es una etapa. Esa es una. Dos, tú preguntas, ¿qué tanto es darles la libertad para que ellos experimenten? Bueno, hasta el punto donde ella corra el riesgo sobre su identidad, su integridad física. Mientras no se ponga en riesgo, mientras no la corran de la escuela, bajen las calificaciones, darles chance a no controlar tanto, porque estas libertades, siempre y cuando ellos se los ganen con responsabilidad, son oro molidos para ellos y los están ayudando a formarse como adultos independientes. La buena noticia es que probablemente tu hija sea líder, sea muy inteligente y si reta la autoridad y si reta lo establecido es porque se está convirtiendo en un adulto. La buena noticia es que es parte de la etapa, que tu hija es sana, por lo que tú me platicas. Mira, Lili, me pregunta Liliana, ¿a qué edad es bueno informarles? Como no me pusiste el tema, yo lo asumo. Probablemente estamos hablando de sexualidad. Y cuando tú estés lista y cuando ve, por ejemplo, mi hijo tiene 10 años. Yo tuve que hablar esos temas con él porque ya era demasiado. En YouTube, en las series, en la música, se hablaban de estos temas. Entonces yo decidí tomar el control de la narrativa y de la educación con él y hablar directamente con él. Y eso que apenas es un niño, pero estamos bombardeados. Entonces, entre más rápido lo hagas, mucho mejor, porque sacas al elefante de la sala. ¿Cuál es el elefante? Esa situación incómoda que todos tenemos en claro que está ahí, pero si nadie se atreve a hablar de eso, pues ahí sigue estando. Pero cuando tú te atreves a hablar del elefante en la sala, le pones nombre y educas a tu hijo sobre ese tema, es mucho mejor y a la larga te lo va a agradecer más que si su única información sobre ese tema la obtiene en páginas para adultos. Si mi hijo tiene 15 años no quiere conversar, ¿cómo le explico temas de sexualidad? Ok, Wendolly, primero es fomentar el vínculo con él y después fomentar un ambiente propicio para hablar del tema. ¿Qué quiere decir? Llévatelo por una nieve, váyanse a caminar por un parque o un centro comercial. Cuando se haya generado un poco el vínculo y la conversación libre de toda responsabilidad, una conversación así nada más plática divertida, ahí ya se la avientas. Ahí ya, te digo, buscas un traguito de tequila, te lo tomas y ya, a ver, mijo, tenemos que hablar de este tema, es el elefante en la mesa y lo tenemos que poner los puntos sobre las IES. Sí es bien importante que lo hagas. Nunca va a ser el momento indicado. Créeme, nunca va a ser el momento indicado, tienes que atreverte, tienes que dar el salto. ¿Y qué pasa cuando a los chicos no les interesa seguir carreras que están en el sistema? Pues, qué bien, ¿no? Qué bien. Te quiero preguntar algo, Yadi. ¿Tú fuiste a la uni y después de la uni batallaste para encontrar trabajo? Y luego, ¿esos trabajos que encontraste después de salir de la uni eran mal remunerados? ¿Me estás diciendo que pagaste una carrera universitaria que al menos para Latinoamérica tiene un valor de $50,000 a lo largo de los 3 años para solamente darte cuenta de que tenías un papelito que no te servía para mucho? ¿Me estás diciendo que las carreras tradicionales no te preparan el día de hoy para algo estable, para algo que te permita prosperar? Ahora si me preguntas, Yadi, ¿es importante la universidad? Sí, es muy importante. Toda la educación es muy importante, tan es así que uno nunca deja de aprender. Es muy importante. Ahora, es importante la educación para producir en el tema económico, que es lo que tú me escribes de ahí, por supuesto. Una persona entre más valor tiene, entre más capacitada está, entre más experiencias tiene, es muchísimo mejor. Ahora, déjame te pongo en contexto, Yadi. Cuando yo di mi conferencia en TED y cuando me empezaron a llamar de diferentes empresas y escuelas para dar conferencias, pues yo me sentía muy bien. Entonces me empecé a capacitar más y a dar más conferencias. Entonces, entre mi currículum estaba más nutrido, entre más daba conferencias en lugares, entre más daba conferencias en empresas, llegó un punto en el que ya una empresa me contrató por una conferencia de 1 hora en $10,000. Entonces, en el mundo de los conferencistas, una vez que subes a ese nivel, ya no te puedes bajar. Me explico, entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Y cómo llegas a esos puntos? Capacitándote, aprendiendo, yendo a cursos, tomando educación, leyendo libros y eso está padre. Ahora, si tú me dices, mi hijo no quiere una carrera que está establecida, está bien. Hoy en día en internet la educación en línea te puede dar muchas más opciones de una carrera o bien de una profesión o de un oficio. Hay muchas
oficios que hoy en día son demandadísimos y que la gente ni siquiera tiene en el radar. Uno, por ejemplo, es trafficker digital. ¿Qué significa trafficker digital? Son las personas que hacen los anuncios en las plataformas. Por ejemplo, yo hago mi propio tráfico. Yo hago mis anuncios, los dirijo, escojo a la gente, hago el anuncio, lo edito, pero todas las empresas necesitan un trafficker. Otro es diseñador gráfico. Aunque ya existe Canva y aunque existen otras soluciones, siempre es necesario tener un diseñador. Otro es edición de video. Cualquier persona que hoy en día que le está yendo bien y está grabando videos y está compartiendo necesita un editor de videos. Y bueno, ya hay muchas más copywriter. ¿Qué significa eso? Los que escriben los textos de los reels, los que escriben los textos de las cartas de ventas. Hay muchas profesiones u oficios digitales que son mucho mejor remunerados que un empleo tradicional. Mi hijo tiene 13 años. El viernes le di permiso de ir a una fiesta de Halloween y me enteré de que tomó un azulito y un clericot. Me encanta que pones azulito. Para los que no son de México, un azulito es como un licor que es muy corriente. No entiendo tu preocupación, pero también es parte de la experimentación y de jugar. Y sí, sé que no está mal, no está bien ni mal, no hay una connotación moral, pero lo que yo te diría, Xochitl, es: el adolescente está expuesto a esto y mucho más. Si tu hijo ya trae la curiosidad de tomar, porque en su ambiente social, en la fiesta, hay esto, lo que podrías hacer tú para dominar la conversación, más que dominar, como para tú tener el control de la narrativa, es darle a tomar poquito vino. El clericot es vino con frutas y agua mineral y todo esto. Dale a tomar poquito para que él luego, porque es contraproducente. Si se lo prohíbes, cuando vaya a la fiesta se va a emborrachar, va a hacer el ridículo, lo van a grabar, lo van a subir a las redes sociales, lo van a quemar. Y una vez que subes algo a las redes sociales, no desaparece. ¿Por qué? Porque alguien lo guarda, etcétera, etcétera. Entonces, mejor que aprenda, si ya está grande, si tú le quieres dar permiso, que tome poquito en casa para que él se vaya acostumbrando y para que él lo controle. Y ahí, en lugar de hablarle de prohibición, le explicas de autocontrol. ¿Por qué? Porque en el adolescente, si tú le prohíbes algo, ese adolescente se va a obsesionar con ese algo. Tú le prohíbes andar con esa persona, se va a obsesionar con esa persona. Tú le prohíbes tomar el azulito, se va a obsesionar con tomar azulito. Entonces, mejor tomar el control de la situación, tú como mamá, educarlo y decirle: ok, mijo, le interesó tomar, está bien, tomes esto poquito y vamos a hablar del autocontrol. Y ahí, en base a la cultura de tu familia y en base a las creencias y la educación de tu familia, hablas con él y lo vas guiando en estos temas. Porque después quererlo meter en una burbuja puede ser contraproducente para ti. Que por tú prohibírselo de manera tan tajante, él lo haga a escondidas, no te cuente, y como no tiene autocontrol, como lo tiene prohibido, se ponga hasta las chanclas y termine subiendo un video de él cometiendo una cosa fea. Naye me pregunta: ¿cómo puedo ayudar a mi hija que acaba de entrar a la secundaria y aún no tiene amigos y se siente mal, al grado de no querer ir porque dice que se siente sola? Naye, nosotros lo que hacemos es, con los niños les formamos un grupo de amigos en internet, aquí en nuestra comunidad, que la alentamos a seguir yendo. Entonces ahí no soy nada más yo, son un grupo de 100 niños de todas partes del mundo que la motivan y la alientan. Entonces, si ella no ha encontrado amigos en su secundaria, puede ser porque no encuentra niños que tengan sus mismos gustos, porque en ese entorno, pues no sé, ya es diferente, no es aceptada. Pero aquí en Escuela para Superhéroes sí es aceptada y va a tener un grupo de amigos. Dice aquí Tita: profe, un consejo, mi hijo es de carácter introvertido. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a que sea más sociable? Como que eso veo que le cuesta un poco más por su tipo de carácter. En casa disfruta investigar de todo tipo de películas, ver películas, ayuda en casa, normal, es educado. Consejo, profe: mira, Tita, tu hijo es especial, es único, y si él es feliz así como él es, no tiene nada de malo. No hay que quererlo modificar solamente porque tú consideras que a lo mejor, si es más extrovertido, va a caer bien. Tal vez lo que le haga falta no sea cambiar él, sino buscar un entorno donde, como es él, como es tal y como es, sea aceptado.
Entonces no pasa nada. El carácter introvertido no es ni un defecto, ni es nada malo, ni es una limitación. Cualquier persona introvertida puede llegar a ser muy exitosa en esta vida. Miren, fíjense, supermamás, qué bonito lo que nos dice Wendolly, que ella busca información que le pueda gustar a su hijo para tener puntos en común de los cuales platicar. Nos está diciendo aquí Wendolly en vivo que ella le manda mis videos a su hijo para tener un punto de conversación, pero que ella también busca aquí en Instagram, tal vez en TikTok, no sé, a lo mejor en Facebook, publicaciones del interés de su hijo para tener temas de conversación. Y también ella busca fomentar que se vayan a pequeñas citas, por así decirlo, donde van por un helado, por una nieve o simplemente caminar. Eso es muy valioso. Ahora, tal vez te preocupa que el niño, ay, sí, mamá, ya, como que esos temas se bloquea un poquito, pero es normal, porque el adolescente se siente incómodo y obviamente hablar de estos temas con la mamá le va a dar pena, pero si se quita la máscara y es sincero, también le gusta la atención. ¿Ok? La atención que tú le das, la atención de tu parte, para él es oro molido. Y aunque por fuera haga la máscara de que, ay, no, mamá, no, no exagero, así, por dentro, en su corazoncito, él aprecia mucho lo que estás haciendo por él. Y el hecho de que estés aquí conectada en el live, que sigas la cuenta, que seas parte de la comunidad, simplemente es el reflejo del gran amor que sientes por tus dos hijos, Wendolly. Profe, ¿qué pasa cuando tu hijo tiene el mismo carácter que tú? Y chocan a cada rato y esto es lo que los distancia. Y es que si tú, Steve Jobs, el famoso fundador de Apple, en una conferencia plática de que él metió dos piedras en una lata y esa lata tenía una especie de banda que hacía que la lata girara como un motor, el motor de un vehículo que girara. Entonces, cuando él abrió esa lata y vio las piedras estaban pulidas. O sea, eran así como piedras pulidas bien bonitas. Y eso pasa, Ivonne, y eso pasa, Wendolly, cuando el carácter de tu hija y el tuyo es muy fuerte y chocan mucho, tienen que encontrar maneras de convivir, porque al final del día estamos bajo el mismo techo, somos una misma familia y tenemos que apuntar hacia un objetivo en común, independientemente si uno es más enojón. Si alguno tiene un carácter introvertido, algunas mamás me lo preguntaban, si alguno tiene un carácter más fuerte, todos tenemos que tirar hacia un objetivo en común, que ahí es donde eso lo vamos a platicar cuando lleguemos en los cursos para los que están en la membresía a los temas de visión y misión de familia, que no se trata de que tu familia tenga una empresa, sino de tratar a tu familia como si fuera una empresa y cada uno de los hijos es como decir un colaborador. Tú eres tú eres el director, los papás son los dueños, los directores, el hijo es el gerente, la hija es la empleada, así. Entonces, como tienen una misión a la cual partir, ya los caracteres se empiezan a perfeccionar entre ustedes y aunque choquen, ese choque se le llama un desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Básicamente que en la casa donde viven y aunque choquen, el hecho de estar interactuando y estar limando asperezas y estar mejorando como personas, simplemente les está convirtiendo en una mejor persona. Para que cuando tu hija, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cuando tu hija ya esté grande y se case, pueda lidiar con su carácter. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir, Wendolly? Se lo digo también a Ivonne. La casa es como una especie de entrenamiento para cuando los hijos vuelen fuera de ella y puedan continuar su vida. Si es su proyecto de vida es casarse, cuando estén casadas sean buenas esposas y buenos esposos. Si su vida es ser otra vocación, no sé, viajar por el mundo, ser fotógrafo, la que sea, que sean buenos seres humanos. Entonces ahí el reto es, y suena fácil de decir, pero no es fácil, Wendolly. ¿Por qué? Porque más difícil que las matemáticas, más difícil que cualquier ciencia, ¿sabes qué es lo más difícil en esta vida? Las interacciones humanas. Porque ahí tienen muchos factores que ver. El carácter, el humor, que si hoy amanecí de buenas y más con adolescentes. Entonces, a todas las mamás que están aquí conectadas, no desesperen, tengan fe. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Vale la pena? Sí, también vale mucho la pena. Haciendo el resumen de lo que dice es buscar primero formar el vínculo, fortalecer el vínculo para después ahí empezar a guiar en estos temas.
Y bueno, super mamás y super papás, muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Que tengan muy bonita noche. Gracias a todos por entrar. Gracias a Wendolí por hacerme compañía aquí un rato. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook, a todos los que estuvieron en TikTok. Mantente superhéroe y hasta la próxima.